Estimadas y estimados, quiero compartir con ustedes la solución de este ejercicio porque me parece que es pertinente en el sentido de que este ejercicio vamos a poder ver cómo se conjuntan varias de las técnicas que yo he tratado de enseñarles y que ya en exámenes y tareas pasadas las hemos tenido la oportunidad de usarlas. El ejercicio dice que si tenemos una función f de x en x continua, donde x es un espacio métrico compacto, y que si esta f no posee puntos fijos, es decir, que no existen puntos cuya imagen sea igual a su preimagen, o más bien que f de x sea diferente de x para todo x en x, entonces existe un número positivo tal que la distancia de x a su imagen f de x siempre es mayor estricto que sk para cualquier punto del espacio métrico. Este no es un ejercicio fácil. Vieran que yo lo encontré en una lista de ejercicios de una matemática española que se llama Marta Macho. Ella parece que es famosa. Entonces di un curso en algún lado y lo subí a la red. Y un día buscándoles ejercicios me puse a hacerlo y me pareció muy bonito el ejercicio. Luego vi que tiene ya su rato de ser conocido porque hay universidades gringas que lo ponen como ejercicio para exámenes de matemática avanzada. Entonces quiero compartirles la solución para que vean. Pueden haber varias formas de hacerlo, pero yo quiero compartirles esto. Vamos a probarlo y vamos a procedemos por reducción al absurdo. Vamos a proceder por reducción al absurdo. ¿Qué significa proceder por reducción al absurdo? Bueno, vamos a suponer, suponemos que para cualquier k, negamos la hipótesis, que para todo k mayor que 0, existe un x. Acuérdense que existe es la negación del para todo, con la distancia de x a f de x menor o igual que k. Esto es negar lo que te piden probar. Eso es lo que se supone cuando quieres probar un resultado por reducción al absurdo. Entonces vamos a hacer algo que yo les he enseñado y que ya hemos visto en ciertos resultados anteriores, que es discretizar. ¿Se acuerdan qué significa? Discreticemos. La idea es que al ser para todo k, discretizar significa que le vamos a ir dando valores a k, valores convenientes. Entonces, por ejemplo, como esta cosa, déjenme encuadrárselos, como esto es válido para todo k, si yo me doy el k igual 1, entonces ese resultado me dice que existe un x1 que pertenece obviamente a x, que cumple ¿qué cosa? Tal que la distancia de x1 a la imagen de x1 bajo f, esto es menor o igual que 1. Eso es lo que dice cuando yo tomo k igual 1. ¿De acuerdo? Ahora tome k igual 1/2. Entonces va a existir otro punto, podría ser el mismo, pero podría ser diferente, que satisface que la distancia de x2 a fx2 es menor o igual que 1/2. ¿De acuerdo? 1/2 ahí. Y seguimos de esta forma. Eso significa discretizar. Le damos valores discretos acá, valores que vayan tomando o que tengan una separación entre ellos. Y tomamos luego, si quieren, k igual n. Entonces va a existir un xn, así le hemos venido llamando a los anteriores, con la distancia de ese punto a su imagen bajo f mayúscula, y esto es menor o igual que 1 sobre n. Bueno, y ahí sigue, ¿verdad? ¿Qué significa que yo sigo? Significa que para cada valor natural, ¿verdad? Para cada, perdonen, no es
1 sobre n, aquí, disculpen. 1 sobre n, tomo k igual a 1 sobre n, existe un kn que vive en x, tal que esa distancia es menor o igual que 1. Y ahí sigo, ¿de acuerdo? Entonces, ese argumento que lo hemos usado varias veces, lo que me arroja es que, por lo tanto, usted puede decir, encontramos una sucesión. Eso es lo que me dice este argumento de discretización, que existe una sucesión en X, cada puntito de la sucesión es un elemento de X, con la distancia de cada punto de la sucesión a su imagen menor o igual que 1 sobre n. Y eso para todo n en n, ¿de acuerdo? O sea, para x1, para x2, para x3 y así sucesivamente. Entonces, tengamos presente eso. Hemos encontrado una sucesión que satisface esa desigualdad. Entonces, como el espacio X es compacto, voy a utilizar la caracterización de compacidad, no por cubiertas abiertas, sino por sucesiones. Lo que les dije que ustedes tenían que trabajar en vacaciones. Por compacidad, ¿se acuerdan? Otra forma de decir que un espacio es compacto es que para cualquier sucesión del espacio existe una subsucesión que la vamos a llamar X sub nk, ¿se acuerdan? Así se denotan las sucesiones. Aquí el que va variando es n, el que va variando es k, no n, tal que esa subsucesión converge a x. Para algún x, ahí existe algún valor para el cual la subsucesión converge. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden eso. Hay dos formas de decir que un espacio métrico es compacto, con cubiertas abiertas o con sucesiones. Yo estoy utilizando las sucesiones, que un espacio métrico es compacto si para cualquier sucesión de puntos en el espacio siempre existe una subsucesión convergente a un punto que vive en el espacio. Entonces, por continuidad, yo sé que F mayúscula de la imagen de la sucesión converge a F mayúscula de la imagen del punto X. Lo que afirmamos o lo que aseguramos o afirmamos que en esas condiciones, ese punto X que acabamos de encontrar como el límite de la subsucesión XN, su imagen es el mismo. Eso va a ser una contradicción porque, acuérdense, una de las hipótesis de nuestro ejercicio es que esta función f mayúscula no posee puntos fijos. Entonces, vamos a encontrar una contradicción. Para eso, fíjense que esto de discretizar ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, pero lo que viene ahora es lo que me encantó del ejercicio. Es lo que yo les escribí en la tarea, lista tarea, que tenías que usar un argumento de doble desigualdad triangular, y eso es lo que quiero que no se les olvide. Vamos con eso. Entonces, vean cómo se utiliza lo de doble desigualdad triangular, y por favor tengan presente la parte anterior. Entonces, en efecto, para cualquier epsilon mayor que 0, si usted agarra cualquier epsilon mayor que 0, entonces vea lo que voy a probar. Voy a probar lo siguiente. Yo sé que la distancia, yo quiero probar que la distancia de x a f de x es 0. Pero si le aplico desigualdad triangular, entonces yo le puedo aplicar con la subsucesión xnk, con la que acabamos de encontrar por compacidad. Y tengo esta cosa. Todos están de acuerdo que por desigualdad triangular yo puedo intercalar en medio el xnk. Pero todavía eso no me es suficiente, porque yo puedo dejar el primer sumando, lo dejo idéntico, pero al otro sumando le aplico otra vez desigualdad triangular y me aparece x sub nk
¿verdad? Aquí le aplico el término que voy a intercalar. El término que voy a intercalar es f de la subsucesión. Y entonces usted puede escribir este, digamos, argumento lo hemos utilizado varias veces en el curso. Entonces usted puede coincidir conmigo de que la distancia de x a f de x es menor o igual que los primeros dos sumandos y es menor o igual que los segundos tres sumandos. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Yo puedo encontrar un número natural, lo voy a poner aquí, yo puedo encontrar un número natural donde yo puedo decir que esto es más chiquito que epsilon tercios. ¿Eso por qué? Porque acuérdense, la sucesión xnk converge a x. Entonces, para un cierto valor del índice nk, la distancia xnk a x es más chiquita que lo que usted quiera. Pero también puedo decir que este otro sumando es más pequeño que epsilon tercios, porque ¿cuál fue la condición que nosotros, se acuerdan? La sucesión xn dista de su imagen fxn menor que 1 sobre n. Entonces, cuando tomo la subsucesión, se cumple la misma cantidad. Pero el 1 sobre nk lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, porque acuérdense, si el nk se hace muy grande, el 1 sobre nk se hace tan pequeño. Entonces yo puedo poner a partir de un cierto nk que eso es más pequeño que un tercio. ¿Y qué pasa con el tercer sumando? Y eso es la continuidad. Acabamos de ver por continuidad que f de xnk se aproxima a fx. Por lo tanto, a partir de cierto momento yo puedo decir que eso también es más chiquito que epsilon tercios. Y eso, entonces, suma epsilon, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy demostrando? Estoy demostrando que para cualquier epsilon, la distancia de x a f de x es menor o igual que epsilon. Eso es lo que estamos probando. Bueno, ya casi terminamos. Esto dice, estimadas y estimados, que necesariamente la distancia de x a f de x tiene que ser 0. ¿Por qué? Si la distancia de x a f de x es menor o igual que epsilon para todo epsilon positivo, esa distancia tiene que ser 0. Porque si no fuese 0, porque si no fuese así, digamos, si la distancia de x a f de x no es 0, entonces esa distancia es positiva. Entonces puedo tomar epsilon igual distancia de x a f de x medios. Y luego, ojo, lo que acabamos de probar es esto que voy a poner aquí. Eso lo probamos. Entonces, si la distancia de x a f de x no es 0, yo puedo tomar epsilon como la mitad. Y llegaría a que esta cosa es más pequeño que ese epsilon. Y ese epsilon lo estoy tomando como que yo estoy suponiendo que no es. Y eso es un absurdo, porque un número no es menor o igual que su mitad, ni siquiera la mitad. Eso es un absurdo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que ser que distancia f de x, ¿verdad? Distancia f de x a f de x tiene que ser 0. Y se acuerdan, la propiedad grandísima de las distancias, que si la distancia entre dos puntos es 0, es porque los puntos son iguales. ¿Y a qué estamos llegando? A que ese x minúscula, que era el límite de la sucesión que obtuve por discretización, es un punto fijo. Y entonces, eso es una contradicción, porque la función con la que empezamos dijimos que no tiene puntos fijos. Por lo tanto, el resultado es válido. El resultado original es cierto. Y esa es la prueba. Entonces, muchachas y muchachos, les doy este vídeo para que vayan teniendo ejercicios resueltos y vayan viendo las ideas que hemos venido trabajando en el curso. Que estén bien y que todo les salga a lo mejor, y cuídense, no salgan, por favor.
detalle técnico,